Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Krypton. El motivo por el cual estamos hoy acá con estos dos invitados es este gran libro que me parece muy curioso como temática, así que tengo mucho para preguntar. Te presento a vos primero, Gustavo Gabrieli, que sos el autor del libro, no son los dos autores, pero como cuando yo charlaba en la previa con Gustavo me comentaba que Germán Gutiérrez, ¿sí? Que se renotó que no me acordaba el nombre, no importa. Germán Gutiérrez, él me mencionaba, tengo un amigo que me ayudó mucho en la realización del libro, no figuras como autor, pero yo dije, che, que venga también, porque este libro, que ya se habrán dado cuenta, habla de la librería mítica Camelot, que cualquier lector de cómics de Buenos Aires en particular, yo creo que por fuera de Buenos Aires también debe haber habido mucho consumidor de cómics que han comprado por correo a Camelot, porque fue una librería, digo mítica, porque fue importantísima y fue de las primeras, no fue la primera, pero fue de las primeras y de las más importantes, y no solo porque era una gran librería que se conseguía un montón de material, sino que aparte tenía como mucha, vuelvo a usar la misma palabra, mística, tenía mucha cosa alrededor, muchos elementos alrededor que le hacía un lugar curioso, en el buen sentido, interesante, ¿eh? Y el que iba la pasaba bien en sus buenas épocas, y después yo lo puedo decir como cliente de esa librería, también había momentos donde éramos 300 adentro de un local muy chiquitito y vos entrabas a comprar sintiendo que te tenías que ir rápido, ¿viste? Terminaba siendo incómodo, pero bueno, hay millones de anécdotas, así que voy a dejar hablar a mis invitados primero, que hice demasiado larga la introducción. Bienvenidísimos, chicos, gracias por venir. No, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que empiece el contenido del video, quiero contarles que me armé una cuenta de Cafecito, esa aplicación a través de la cual se pueden recibir donaciones, porque estando lejísimo de poder monetizar este canal, quiero poder tener la capacidad de invertir mayor cantidad de horas a la hora de desarrollar el contenido de esto. Así que cada donación de ustedes, con solo apretar el link que les dejo en la descripción, con solo eso entran y apenas 200 pesitos, que para ustedes es muy poco, para mí puede hacer una gran diferencia. Así que espero que me puedan ayudar. Gracias. Quiero arrancar con la pregunta que se me hace demasiado necesaria, no importante, pero necesaria, de cómo se te ocurrió que la idea es de escribir un libro sea sobre una librería, que suena curioso, hasta que si vos, que estás del otro lado, conociste Camelot, tiene sentido que hayas escrito un libro sobre una librería. Bueno, acá la idea surgió un poco en realidad de querer hacer un documental al inicio, y ahí es cuando empiezo un poco a buscar información y me doy cuenta que hay muy poca información de Camelot en realidad. No había tantas ni fotos ni documentos, nada, o sea, toda esa memoria iba a perderse, y entonces es cuando empiezo a simplemente recopilar cosas que encontraba en podcast, en publicaciones, en publicidades, lo que sea, me lo iba acopiando con la intención de hacer un documental al principio, pero como estábamos en pandemia, todo eso era bastante complicado. Entonces en algún momento dije, bueno, aunque sea lo pongo por escrito, que todo esto quede por escrito y capaz que puede ser un libro. Claro, pero te hago la pregunta más puntual, suena a cuestionamiento que no pretende serlo, pero sí me parece muy interesante y muy llamativo que a alguien se le ocurra, no es que a vos te gustan los cómics y decidiste escribir un libro, pero no sobre un personaje que te guste, no sobre algo de ficción, sino sobre una librería. ¿Qué es lo que vos considerás que tenía Camelot como librería que te parecía lo suficientemente interesante como para explayarte en un documental que terminó siendo libro? Claro, Camelot fue muy importante para varias generaciones, ya venían desde mucho antes también, pero el tema es que Camelot ya no está más, a diferencia de otras que siguen estando. Entonces se formó, como bien decías vos, una mitología en base a eso. Ese es el término correcto. Y entonces, como ya no está más, dije, bueno, esto tiene que documentarse porque la historia se va perdiendo y alguien tiene que hacerlo. Y dije, bueno, voy a hacerlo yo, pero más que nada por el fanatismo, ¿no? También que uno tenía de esa época. Sí, claramente fuiste un cliente que te encariñaste con el lugar, lo recordás con mucho cariño, la pasaste bien. Claro, ¿no? Era también el único que yo visitaba, porque yo no vivís en Capital. No vivo en Capital, entonces de repente caía un domingo a las 11 de la noche y el único lugar que estaba abierto era Camelot. Y ahí es donde, ahí te hacía fanático solamente de Camelot. Pero después, cuando empecé a investigar, había mucha cantidad de gente que era fanática de otras cosas, como el manga, el anime, no sé, literatura. Bueno, y todos esos también tenían su cariño por este lugar.
Claro. O sea que era abarcaba muchos gustos. Totalmente, tratando de contarle a la gente por ahí más joven que puede haber llegado a escuchar a Kamelot de oído, pero que no lo llegó a conocer. Ustedes sabrán entender que estamos hablando de una librería en una época donde hoy querés ver anime, te metes en internet, vas a Netflix, es cómodo, es fácil de encontrar, ¿no? Antes en la Argentina, en los 90, si alguien se hacía fanático del anime, por ahí había 3, 4 series emitidas en el aire nada más, en canales de cable, o sea, tampoco tan accesibles. Y para poder consumir todas las maravillas que llegaban, primero tenían que recurrir a VHS, que era lo previo a los CDs. No sé si sé explicar lo que es un VHS, un cassette, ¿no? O sea, me imagino, sí, todo el mundo sabe lo que es un cassette, no importa que tenga 20 años, ¿no? Y entonces eso tenías que movilizarte, si no vivías en Capital, como es el caso de Gustavo, te tenías que venir a Kamelot, encargabas, te llamaban por teléfono una semana después, llegó tu VHS de España, o bueno, me imagino que se hacían copias entre ellos, ¿no? Pero ponele que desde España. ¿No? Sí, sí. Y tenías que venir, comprarlo, lo llevabas a tu casa, lo ponías en la videocasetera, era todo mucho más complicado. Y eso hacía que implicaba un esfuerzo y un compromiso de nuestra parte para conseguir consumir, por ejemplo, anime, y entonces hacía que esos productos quedaran en nuestra mente, en todas estas décadas, digamos, que las recordamos con mucho más cariño, y de repente una serie espectacular la ponemos hoy y un mes después ya la olvidamos porque no nos requirió. Pasa lo mismo con la música, ¿no? Claro, sí, era la búsqueda, era tener que ir al lugar físico y aparte no saber con qué te ibas a encontrar, porque había una época donde no había internet, no había forma de saber qué salía nuevo, qué serie nueva había, y era llegar a ese lugar y era Disney, era encontrarte con, mirá, sacaron la serie de, o está la película de tal cosa, o la figura, y entonces era toda una novedad eso. Y otra cosa para destacar de Kamelot, que hoy es más normal, digamos que hay comiquerías, como me gusta decirle, de actuales, que tienen las características ya normalmente de lo que fue Kamelot, ¿no? De hecho, la revistería me parece un shopping espectacular, es una maravilla, toda la decoración, todo, ¿no? Pero en su momento era raro que las comiquerías, las librerías, eran eso, librerías comunes, con sus estantes y su... En cambio vos ibas a Kamelot y tenía toda esa decoración con muñecos grandes, después lo que fue el showroom dentro de la misma galería en la que estaban ellos, que de eso estoy poniendo fotos en este momento del showroom mientras hablamos. Era realmente algo visualmente llamativo, vos te sentías que estabas en un lugar diferente y que para nosotros, vuelvo a insistir en esta idea, no era fácil de encontrar, era algo que amábamos y parecía siempre lejano hasta que Kamelot nos hizo sentir que estaba a un colectivo de distancia. Así que para no dejarte tan aburriéndote en silencio tanto tiempo, Ger, te pregunto a vos, ¿cuál fue tu participación en el libro que él tan... Porque honestamente, otro autor hubiera dicho el libro es mío, es mi nombre en la tapa, pero vos rápido me hablaste, figurarás en los agradecimientos, me imagino. Estoy, por supuesto. Casi que me habló de vos como si me dijiste, sin él el libro no existiría, así que me gustaría saber. Bueno, la forma en que nos conocimos es de alguna manera la magia que sigue teniendo Kamelot al día de hoy, incluso con la tienda cerrada después ya de 10 años. Yo usualmente buscaba siempre material de Kamelot a ver si había algo nuevo, porque a pesar de que fue una tienda muy famosa, hay poco material audiovisual, claro, fotografía. Y justo un día me veo un video en YouTube que me dice que él está publicando, que dice: quiero hacer un documental de Kamelot, preciso ayuda. ¿Cuánto hace que fue eso? Porque dijiste que en pandemia más o menos. Pandemia, sí. O sea, pocos años. En marzo del 2021 más o menos. Y yo años antes, después de que Kamelot cerró, Gerardo desapareció. Claro. Y eso esa era una pregunta que les quería hacer. Si saben dónde está Gerardo. Ahora viene el tema. Gerardo es el dueño de la librería. Con la desaparición de Gerardo aumentó la mítica sobre su figura y yo me puse yo así con muchos clientes que iba continuamente a comprarle, uno más que un vendedor ya era como un amigo. Él se acordaba de tu cumpleaños, de dónde venía, tus gustos, y yo quedé muy frustrado de qué pasaba con esta persona, de por qué no se mantenía en la vida pública, porque seguían habiendo convenciones de cómics y siendo una figura referente del fandom local, ¿quién más indicado que Gerardo para dar entrevistas, para mantenerse vivo en el mundo? Y yo me puse como objetivo, ayudado también a la pandemia, porque tuvimos 2 años que no tuvimos nada que hacer, claro, a encontrarlo. Y empecé a buscar información y todas las entrevistas relacionadas a Kamelot, páginas.
Y bueno, después me lo conocí a él, empezamos a seguir trabajando, él por su lado, él por el mío. Yo ya todo el material que tenía recopilado yo se lo pasé a él. Algo que le gustó mucho, yo que lo había comprado hace años, era una especie de afiche de revista con todo el catálogo de productos de Camelot, de VHS, una antigüedad. Y sobrevive en Facebook una vieja página de Camelot donde él vendía y promocionaba las cosas. Y entonces voy a la parte de amigos y digo, yo me acordaba que Gerardo tenía un hijo, entonces digo, ¿estará el hijo ahí? Y busco por el apellido a ver cuánta gente se apellida Busto, y justo hay un pibe que tiene la cara de Gerardo. Digo, es este. Entonces le mandamos un mensaje privado. ¿Confirmaste que ese es el hijo? Confirmamos que ese es el hijo, empezamos a tener contacto con él, nos confirma que es él, que sabe que dónde está el padre, y ahí viene la parte que sigue agregándole mística a Gerardo. Nosotros no tenemos charla directa con Gerardo, siempre la tenemos por medio de su familia. Claro. Entonces, de alguna manera siempre tenemos esa barrera inquebrantable de por qué todavía Gerardo no accede a una entrevista con nosotros, no vuelve al mundo, al mundo de los vivos, por decirlo de una manera, y siempre estamos dependientes de un intermediario. Mirá vos, y bueno, se debe haber hinchado las pelotas también, porque él en su momento creó esta librería. La librería explotó, como ya les debe haber quedado más que claro al público, fue una librería importante para el fandom, para nuestro ¿cómo decirnos? Colectivo. Sí, para nuestro colectivo, me gusta esa palabra. No, los que nos gustan leer los cómics, el manga, el anime, y vuelvo a insistir, estoy siendo repetitivo, pero como quiero que queden claro, hoy en día decís, che, pero hay 300 librerías. Bueno, no, había muy pocas librerías, y de hecho desde Capital probablemente esas librerías alimentaban el fandom de todo el país. Vos tenías que encargarte que entonces ese VHS de anime viniera desde Buenos Aires hasta, no sé, Jujuy, donde viviera la persona que lo estaba comprando. Entonces terminó siendo muy importante. Me llama la atención que uno creería que el éxito comercial fue importante, uno creería que Gerardo se debe haber llenado de guita con esa librería, ¿no? Me imagino que se cerró, como todo lo que sube tiende a bajar, así que... pero uno se pregunta, ¿por qué Gerardo no habrá? No sé si tienen la respuesta, como que estamos charlando, sí, pero sí, ¿por qué Gerardo no habrá seguido en el rubro? Lo que sí está es por Facebook. Las páginas de Facebook todavía siguen congeladas en el tiempo. Claro, no es que venden material ahí, ni nada. Ya nadie las administra. Nada. Claro, yo no. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero lo que me acaba de decir a mí me parece re creepy, que a veces me pongo a pensar. Sí. Nosotros somos la generación que las redes sociales nacieron con nosotros, sí, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el futuro. Poner mi canal de YouTube en el 2060, por ahí YouTube sigue existiendo o muta, pero este material que lo estamos subiendo a la nube es para que quede, y un día los primera generación de youtubers, a la cual no pertenezco, ¿no? Pero digo, morirán y todos esos videos seguirán estando ahí, o gente que fallece y sus cuentas de Facebook quedan ahí. Estoy tirándola afuera, no tiene nada que ver con la librería, pero me parece re creepy esa. Pero es lo mismo que estamos haciendo con el libro. Es lo que estamos haciendo. Es tenés razón. Estamos haciendo eso. Estás inmortalizando una librería, un rincón de Buenos Aires que ya no está más. Claro, la idea es muy simple. O sea, hay muchos lugares como Camelot, galerías, negocios, e incluso hasta te diría artistas, programas de televisión, un largo etcétera, que como no tienen un registro se van perdiendo, o el registro no está ahí accesible y se va perdiendo como era. Entonces la gente se va poniendo grande o se va muriendo y ya nadie se acuerda cómo era eso. Me pasó con un amigo que conduce un programa de radio y tiene casi 80 años, y él se acordaba de una introducción de un programa de radio muy famoso de los años 50. ¿Quién se acuerda ahora cómo era ese programa de radio? ¿Cómo era la canción? Él se la acordaba porque la guardaba en algún lugar de su memoria, pero no estaba en YouTube, obviamente no está en YouTube, no está en ningún lado. Vaya a saber, capaz que está en algún depósito perdido. Pero con Camelot todavía la distancia que nos separa no es tanta. Al momento que estamos hablando nosotros pasaron 12, 13 años. Entonces todavía hay gente que se acuerda muy bien de lo que era Camelot, y hay mucha gente que no llegó a conocerlo ya, pero eso es lo bueno, tener
tener ese registro de, che, ¿cómo era el mundo antes? ¿Cómo era antes de internet? ¿Cómo se conseguía una historieta? ¿Cómo era el tema de las figuras o lo que quieras, ¿no? Claro, eso era lo bueno. Che, y antes de terminar conviniendo que vinieras a grabar, antes de poner una fecha, quiero decir, vos y yo charlamos bastante por WhatsApp, ¿viste? Y creo que llegué a charlar con vos, te lo pregunté. En este momento, en lo que era el local de Camelot, hay un local de la revistería, ¿no? Al lado ahora. Al lado. Ahora al lado. O sea, la revistería pero estuvo ahí mismo. Estuvo ¿no? ahí mismo cuando cerró Camelot, estuvo, y después el local es muy chico, ya lo Sí. conocerás, y después se mudó al lado. Sí. Ahora el local de Camelot, si tú pasás, está abandonado hace muchos años. Y Abandonado, qué lástima. con basura adentro, todo. Uy, qué lástima. Sí, está todo tirado. Qué foto del país, boludo. La puta madre. Pero lo que sigue habiendo en la galería es el alma de Camelot, porque no sé por qué, pero sigue, vos entras a la galería, siguen habiendo tiendas de cómics, Que claramente esa zona de calle corriente, pizzerías, teatros, mucha gente a las 12 de la noche paseando mucho, como si fueran las 3 de la tarde acá en Rivadavia, acá a 3 de la tarde, y es un muy buen lugar y de hecho es una zona de muchas librerías de todo tipo, y en este caso particularmente tengo entendido que a las comiquerías les va bien. Pero quedó ese nicho, porque si vos entras a la galería tenés un sex shop enorme que está de antes de Camelot, creo, y el resto toda tienda de cómic que no estaban antes, porque antes todo era Camelot. Después que Camelot cerró, empezaron a meterse en otras tiendas, y aunque cierran, siguen volviendo a abrir de la misma temática, y uno piensa, ¿por qué no se mudan? ¿No van a Corriente? ¿O no van a otra? Bueno, ahora la revistería tiene varios locales, Sí. pero ese lugar para mí todavía quedó como un lugar de encuentro del fandom, me parece. Sí, puede ser, tendría sentido. A mí lo que me gusta es este conocimiento, este reconocimiento, querría decir. Nosotros tres nos acabamos de conocer hace 5 minutos, ¿no? Mejor dicho, yo con ustedes, ¿no? Y ya tenemos algo en común, que era nosotros cuando éramos chiquitos y usábamos los pantalones cortos, de repente yo estaba todo el mes juntando la plata que me daban mis papás. Hay muchas y historias. me tomaba un colectivo con una alegría de que estaba yendo a Disney, que se entiende qué quiero decir con Disney, ¿no? A ese lugar que nos prometía cosas mágicas inalcanzables, y entonces fue muy significativo para todos nosotros. De hecho, nos acabamos de conocer y sin embargo a lo mejor nos habremos cruzado en esa librería. Puede ser, sí, es muy ¿Viste? probable, muy probable. Aparte, como decís vos, hoy en día vos querés algo, vas a una librería y lo tienen, de manga, de cómics, pero en aquella época yo me acuerdo, y esto lo voy a contar porque me encanta, el primer cómic que le había comprado a Camelot fue La muerte de Superman, porque no lo conseguía, no se conseguían esas cosas, simplemente no se conseguían. Claro, lo compraste antes de que la sacara Perfil. Claro, o por la época, un poquito por ahí, pero igualmente no era como ir al puesto de diarios o a cualquier librería, decir, che, dame La muerte de Superman completo con. No, era ir a Camelot y verlo, en este caso el dueño, porque era el que te atendía todo el tiempo, Sí. y decirle, Gerardo, ¿tenés La muerte de Superman? Sí, acá está, o te lo ubico, listo, venite al día. Y ahí me la llevé, yo estaba chocho leyendo ahí, y era toda una cosa especial. Entonces era todo el hecho, ¿no? Era como la búsqueda del tesoro. Vos ibas a buscar un tesoro. Sí, No es que lo conseguías, ibas a buscar y lo peleabas, y como decís vos, tenías que capaz que ahorrarte unos mangos, pero después lo tenías, ¿viste? Lo tenías ahí. Hace pocas semanas vino Juan Bobillo, el historietista, que en Argentina lo conocimos muchísimo por Anita, pero bueno, una lista así de trabajos de él muy buenos. Y con él hablamos mucho de cómo son las cosas hoy y cómo eran en su momento. Y me doy cuenta que esta charla se nos está yendo para ese lado y me siento que es un canal de cómics y de viejitos. Ya salió la edición argentina de Toxi Detective. Acá les dejo el link para que lo consigan en la tienda de la editorial Primavera Revolver. Se trata de este policial negro escrito por Claudio Cerdán y dibujado por mí, donde contamos la historia de Ray, que vive recluido en su departamento durante muchos años debido a una enfermedad que lo aqueja, pero que de pronto se ve obligado a tener que salir a una ciudad corrupta y muy peligrosa para encontrar a la mujer a la que él ama. Así que solo con entrar al link lo consiguen, o si no va a estar en todas las comiquerías y librerías del país. Espero que les guste. O sea, antes no era común que un chico estuviera con una remera de Dragon Ball o te vieran con un cómic en la mano, porque socialmente no estaba bien visto. Te veían como alguien raro, ya sea de manga, de cómics o cualquier cosa relacionada. Era una situación muy incómoda para los fanáticos en aquel momento, y vos cuando llegabas a Camelot sentías que estabas
en tu mundo y donde eras atendido por gente que sabía lo que te gustaba y que no te menospreciaba por eso, por decirlo de alguna manera. Tenés toda la razón eso que estás diciendo, por eso me gusta que lo voy a destacar, porque veníamos hablando, tratando de explicarle a la gente que pueda no haber conocido Camelot, por qué Camelot fue tan significativo culturalmente. Venimos destacando el hecho de que conseguías material que, si bien hoy es muy fácil de conseguir, era dificilísimo para nosotros conseguirlo y gracias a Camelot lo conseguíamos. Pero claro, está esto que acabas de decir vos, que también lo hacía muy importante. Nosotros supuestamente éramos los raros. Culturalmente, claro, en los colegios a los que íbamos, nos miraban de reojo por consumir cosas que se suponían que era para chicos. Y teníamos esta librería donde nos encontrábamos con nuestros pares, donde nadie te juzgaba, sino todo lo contrario, tenías charlas, y seguramente muchos amigos se habrán conocido en esa librería. Muy porque, seguramente. Se acababan de conocer, pero ya tenían en común que sabían quién era Goku. Claro. Vale aclarar que no era la única Camelot, aclaramos siempre por las dudas. Eran Camelot y un par más. Sí, pero sí. El Club del Cómic. ¿Qué otras más librerías en esos años? Entelequia. Entelequia, qué bueno que estaba Entelequia. Había más, pero había que saber dónde estaban. Y estaban más o menos en esa zona también. Estaban todas en esa zona, pero no es como hoy en día que ya es mucho más masificado y está perfecto eso. Sí. Pero en aquella época era muy acotado y entonces por eso el lugar era más importante, porque al haber tan pocos lugares, un lugar de estos era muy importante para los fanáticos, ¿no? Era muy importante. Tal cual. Aparte, yo creo que Camelot tuvo la otra virtud que se adelantó a su época. Los competidores que hablábamos del Club del Cómic y Entelequia era muy del cómic norteamericano. Camelot tuvo la visión de adelantarse y vender anime, por ejemplo, en VHS, DVD, claro, y manga. Cuando ni siquiera Ibrea lo editaba y eran importados de España. En eso, mucho antes de eso. Y otra cosa que tuvo, que está bien recordarlo, es que él tuvo una actitud muy activa en cuanto a darle publicidad a cuanto evento nerd hubiera. Las revistas Láser, por ejemplo, de los que alguna vez las leímos y muchos son coleccionistas todavía, están todas las publicidades de Camelot en todas las revistas. Claro. En la NUC, en todo eso, cuando había, me acuerdo, las convenciones de Daikon Film, en Fantavice y todo eso, uno de los lugares donde podías comprar la entrada era Camelot. Entonces, eso también ayudó, contribuyó a que Camelot fuera como el centro, la meca de la cultura nerd del Gran Buenos Aires. Hay grandes anécdotas en el libro de cómo se formó la librería, cómo nació. Bueno, cuenten un poquito, obviamente, no demasiado porque que compren el libro, ¿no? Para eso estamos acá. Pero cuenten un poquito de lo que es el contenido, de qué se van a encontrar cuando lo lean. Bueno, para que se hagan una idea, lo que está en el libro es un gran pantallazo de cómo eran las comiquerías en los 90, principalmente 80, 90, cómo empezaron con todo ese tema, en una época en la que todavía no existían, o sea, ahí recién empezaban, y después de cómo Camelot empezó a ganar espacio y empezó a ser una de las más conocidas, si no la más conocida, junto a dos más, pero hoy en día una muy recordada justamente porque ya no existe. Y como no existe, se contaban muchas leyendas, mucha mitología, que si bien podríamos decir que no sabemos a ciencia cierta si son, digamos, si están bien, si son correctas o si son ciertas o no, estaban ahí y por eso yo las plasmé todas en este libro. O sea, algunas anécdotas, como decís vos, algunos mitos no pudiste corroborar que sean ciertos y lo aclarás en el libro, obviamente. Sí, está aclarado que esto es un cuento, es una historia. Hasta qué punto sabemos si es verdad o no, no sé, pero por lo menos tenemos algo, tenemos una historia. Lo que se me ocurrió mientras estabas diciendo esto es pensar, si llevamos esto que es del terreno del cómic a otro fandom, al fanático de la música, qué sé yo, Camelot es lo que fue Cemento acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, lo han dicho. Sí. Ah, sí, que poco. Bueno, es que fui poco original, evidentemente. Si llegué a la misma conclusión es porque es totalmente cierto. Van a encontrarse con un mundo que
para nosotros es ayer, es poco ayer, ahí nomás, pero que era muy distinto. Uno se da cuenta que era muy distinto, ¿no? Y cómo funcionaban las cosas, y cómo se movían, y cómo se juntaban antes, porque no era que tenían algún tipo, o sea, la gente se juntaba en un lugar, tenían que quedar a tal horario, fanáticos para verse, para conocerse, y después cómo surgió toda una movida ahí, otaku, muy importante, que nunca lo va a negar, que surgió sobre todo ahí en Camelot. Claro. Y también de cómo funcionaba en el tema de vender las figuras, las importaciones en los 90, el tema de las primeras convenciones de cómics, también está en ese libro. O sea, ahí es bastante amplio y agarra varias cosas que creo que le pueden resultar muy interesantes al que conoció Camelot y al que no lo conoció también, porque es parte de la historia cultural que tuvo acá Buenos Aires. Exacto. Y que también le alcanzó a otras provincias o a otros países. Sí. Que venían. Es como decís vos, puedes disfrutar este libro alguien que no conoció Camelot, pero se está enterando de ese pedacito de Buenos Aires que no está, pero el que sí conoció Camelot, esto es una máquina del tiempo. Claro, ¿viste? sí, tal cual. El que lo conoció. Que en tu manera de escribir igual te supiste escapar al tono nostálgico. Porque no lo necesitaba, porque yo creo que si yo sentí nostalgia igual. Sí, no es añoranza, sino simplemente documentar algo para entender cómo era. El que lo conoció le va a pegar la nostalgia, y el que no, bueno, va a tener un conocimiento. Capaz que lo puede relacionar con algo que le esté pasando ahora, que el día de mañana ya no exista, puede pasar. Claro. El día de mañana algo que hoy en día, no sé, piensen en algo que hoy es común y dentro de 10 años deja de existir. Sí, igual eso te lo digo yo porque me siento muy identificado con lo que estás diciendo. Yo tengo la costumbre de vivir las cosas inevitablemente. Trato de no hacerlo, pero me sucede que estoy pasándola bien con algo y digo, bueno, lo tengo que valorar mucho porque esto mañana no va a existir. No, ya no es lo mismo. Me genera un poco de angustia y estoy un poco hinchado de las pelotas, pero eso lo tengo que hablar en terapia. Estoy hinchado de las pelotas de que a veces extraño las cosas años antes de perderlas, ¿viste? Te vas adelantando. Sí, pero es algo que, bueno, nada, me podría explayar, esto ya no iría, pero para que entiendan ustedes, pero no iría en el video porque no tiene nada que ver, pero yo que soy una persona que le tengo mucho miedo a la muerte y no sé, yo tenía a mi perro y lo amaba como loco y yo, digamos, los perros... Ya te ponías a pensar. Sí, viven poco, no lo quiero decir así porque primero que no tiene nada que ver con esto. Nos pasa a todos. Pero yo a mi perro lo abrazaba y decía, si vive 15 años es poco, loco, porque yo voy a vivir mucho más, si tengo suerte, bueno, y ahí sí, ya lo perdí. Y es que nunca sabés si vas a vivir más que tu perro. Bueno, eso es otro tema. Uno supone que es otro tema. Pero lo mismo, Claro, pero bueno, a lo que voy, y yo ahora todavía tengo a mi gato, ¿no? Que vivíamos los 4 juntos, ahora somos 3, y yo, mi gato es joven y le quedan años, y yo soy de pensar esas cosas de, ay, mañana no lo voy a tener. Nunca sabes si uno vive más que su gato, ¿no? y lo pienso así, pero también puede ser con amistades, con tu pareja. Disfrutemos. Igual está bueno mentalizarse eso de disfrutar el hoy. Pero también digo, a veces quiero relajarme, no ser tan autoconsciente de eso, porque si no estoy tocando el violín todo el tiempo, boludo. Lo que pasa es que el crecer y envejecer es cruel en ese sentido. Y te digo que tengo a mi abuela que tiene 98 años y está viendo a todos sus amigos morir. Entonces a veces yo me veo reflejado en ella, que tipo, bueno, a mí me pasó que tengo un amigo y ya le vino cáncer. Entonces, claro, son esas cosas que son cosas de adultos. Supongo que igual a esa edad ya hay más aceptación, no es lo mismo que te pasa a los 30 que a los 90. ¿Entendés? No está bueno. Sabes que una vez sola tuve esta conversación. Yo tengo mis mismos amigos que hice toda la primaria y uno de ellos, el que les conté que trabajó en Camelot, lo conozco desde que tenemos 3 años. Hicimos después el colegio juntos, y todos seguimos siendo amigos hoy, ¿no? Y una vez tuvimos una conversación, que es un tema de conversación que en realidad es horrible, y una vez dijimos, che, un día uno de nosotros va a ser el primero en partir. Y va a ser una etapa en la vida donde va a ser normal que vayamos. Y uno va a ser el último. Y decís, es la peor, ser el último es el peor. ¿Entendés? Es triste, pero es así. Boludo, pará, ¿qué estamos hablando? Suerte que los hombres vivimos menos,
Pará, porque estoy espantando al público. Estoy deprimiéndolos a todos y yo quiero que compren el libro y lo lean porque es un muy lindo motivo para que estén acá. Y por un lado estoy pensando si voy a dejar esto en el video, ¿no? Porque me pareció divertido. Haber gente que se va a sentir identificada con lo que estamos diciendo. De todas maneras. Así que si se queda esto en el video, porque me causa un poco de gracia, quedará. De todas maneras, haciendo la analogía, estas tiendas que son recuerdos van muriendo también. Toda nuestra infancia, toda nuestra realidad, que en su momento fue un presente, va muriendo y cambia. La geografía de Buenos Aires cambia constantemente. Claro. Yo sigo viviendo en Flores. Yo nací en Flores, he vivido en San Telmo, me he movido un poco y de hecho dentro de Flores ahora he vivido muchos puntos. Pero yo camino por el barrio de mi infancia y cambia muchísimo. Sí. Tampoco me molesta, no es que voy sintiendo melancolía en cada esquina, porque la verdad es que disfruto mucho del presente. Digamos, la otra cara de esa mentalidad tortuosa que tengo de adelantarme a las pérdidas, hace que realmente disfrute el presente. Por momentos uno simplemente no extraña la esquina donde ahora hay una pizzería. No, disfruta de la pizza. Disfruta de la pizza, es cierto. ¿Viste? Cierto. Y bueno, si el lado negativo de Camelot, de que no esté más Camelot, ¿cuál sería? Porque ahora tenemos la revistería, que es como Camelot, todo aprendido. No digo que hayan aprendido puntualmente de Camelot porque yo al dueño de la revistería no lo conozco, ni eso le pregunté, pero que tomó todo lo que funciona, ponele que en Camelot, todo lo que funciona en Camelot, o todo lo que funciona en comiquerías de todo el mundo, está la generación. Nosotros somos generación Camelot, ya está la generación la revistería, que la pasan mejor que nosotros. O hay una librería que me parece hermosísima en Buenos Aires, que si vos no la conocés, te la recomiendo, Meridiana. En una galería enfrente, cruzando el Parque Rivadavia. ¿Estás en el Parque Rivadavia o no? Cruzando Rivadavia. Sí, claro. Dentro de una serie de galerías que hay en Acoite y Rivadavia, adentro está Meridiana. Me lo debo. Es una librería hermosa, tiene todas las características positivas de Camelot, sin el quilombo que era Camelot. Porque Camelot, algo mencioné al principio del video, era un local chiquitito. Llegó un momento que el éxito hizo que no se agrandara la librería. Claro. Terminábamos, íbamos como clientes ya a esperar afuera 40 minutos para entrar a comprar, y vos entrabas por un turno de 10 minutos diciendo, decime qué querés, pagalo y andá, porque tienen que entrar todos los que están afuera. Dejó de ser divertido en algún punto y dejé de ir. Dejó de ser divertido. Yo sabes que estamos hablando y se me ocurre una analogía, a ver qué te parece. Ir a Camelot era como ir al almacenero de barrio a comprar el fiambre y la cerveza o la coca y volver, y después ir a estos lugares más modernos, no digo cuál, puede ser cualquiera de estos más nuevos. Es como ir a, no sé, a un Carrefour Express, por ejemplo, ¿no? sin nombrar marca, ¿no? Más un lugar más frío, donde uno va, no estás atendido personalizadamente. Claro. Es como ir de José y pedir José de tal cosa, y uno ya conoce. Claro, yo cuando éramos jóvenes y existían los videoclubs, a mí me encantaba. Yo iba no a Blockbuster, yo iba a mi videoclub de barrio. Y la señora que me atendía, será señora ahora, ponele, pero era joven y yo era mucho más chico que ella, ¿no? Se llamaba Alicia. Me acuerdo de ella y ella me recomendaba películas. Nos quedaba mucho. Yo ponele, iba y me quedaba una hora, pero porque charlaba con ella y porque paseaba. Era deliciosa la idea de qué me llevo hoy. Me alquilaba 3 VHS. Hoy digo, hoy me compro una pizza y me miro 3 películas al hilo. Era como que todo era más significativo. Era más significativo. Era el trato, ¿no? Y la historia. Entonces, no era solamente me voy a comprar un cómic y me vuelvo a mi casa. Era todo eso, ¿no? Era el viaje, ir, charlar. Y yo creo que eso es lo que no tienen las comiquerías de hoy que tenía Camelot. El trato que tenías con el dueño de la tienda. No, pero bueno, depende. Si estamos hablando de una cadena importante como la revistería, es lógico que te atiendan a empleados. Y aparte hay algunas sucursales de la revistería que son chicas, como la que tengo acá a la vuelta. O tenés un shopping espectacular, que para mí también es un paseo hermoso. Es como ir a la librería del Ateneo, donde es un lugar hermoso, que también se merece su propio libro, te la dejo. Pero también, vuelvo a insistir, yo voy a Meridiana y me atiende el dueño, porque lo conozco, porque Meridiana antes estaba dentro del shopping Caballito, en el 3er piso. Y bueno, hace ya lo conocí. ¿Sí? Bueno, y me atendía él.
¿viste? Y ahora vos vas a Meridiana, donde Anaí Blue graba, no sé si la conocen, Anaí Blue. Yo no sé si es periodista, pero ejerce de periodismo. Es periodista está bien, del rubro de acá de las historietas, y hace un gran trabajo y graba, no sé cuál es el convenio, pero graba ahí en Meridiana. Bueno, y yo voy allá y nada, te atiende el dueño y te atiende. Es un espacio también como muy noventoso en el sentido de que te podés. Claro, no solo te cual. venden el libro, que si vos le sacás el tema de conversación, te pones a charlar, te recomienda te pones cosas a hablar, conmigo, claro. siempre lo hizo él. Claro. Ahora, como cliente, hace muchos años que no voy. Simplemente porque soy pobre, ya no puedo consumir la barbaridad de dinero que yo consumía en cómics mensuales, Claro. donde él me recomendaba y yo me llevaba. Ahora, la última vez que fue hace poco, hacía años que no entraba a Meridiana, y fue hace poco con mi esposa, entré a pasear. Así que ya te recomiendo para tu colección, para tu serie. Estamos recontra vendiendo este libro Camelot, ¿no? Yo lo leí, a mí me gustó mucho, se lee fácil, eso hay que destacarlo, no es un libro complejo, al contrario, es como que estás charlando con Gustavo. Gustavo te lo cuenta casi coloquialmente, prolijo, sencillo, de lectura rápida, ¿no? Rápido, muy Ideal rápido. para leerse en un viaje. Ahora, ¿dónde lo consiguen? Bueno, ahí lo pueden buscar en la página oficial del Instagram, es Camelot Épica de una comiquería, y si no, también lo pueden buscar justamente en comiquerías más de microcentro, lo van a ubicar. Por lo Ahí, pronto te pueden escribir a vos, eso es un Instagram que Sí, manejas sí, vos, sí, sí, te ningún lo pueden problema. comprar directamente a vos, o si te resulta cómodo y sos de las Claro. personas que te gusta pasear por Corrientes chusmeando las diferentes librerías, que eso es algo re lindo de hacer, pregunta por este libro si te llama la atención, que probablemente lo consigas y vale la pena. Exactamente, desde Callao y Corrientes hasta prácticamente La Valle y Florida lo van a encontrar. Y yo lo único que puedo decir es que ojalá que se nos dé alguna entrevista con Gerardo, que lo vamos a tratar Estaría de intentar, buenísimo. que vamos a ver si lo podemos meter la teca que haya que poner, y capaz ahí saldrá una nueva tirada con el del libro, esta vez hablando de la vida de Gerardo. Chicos, nada, me Muchas llamó gracias. mucho la atención que hayas elegido escribir un libro sobre una librería. Les agradezco Bueno. muchísimo que se hayan acercado hasta acá para No, vos que gracias venís a de vos. lejos, para contarle un poco a la gente. Y dejen en los comentarios, suscríbanse al canal. Vuelvo, déjenme en los comentarios si lo leyeron, qué les pareció el libro, recomiéndenlo, compren 6 copias y regálenselo a 5 amigos. Es muy para regalar el libro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Así que bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.